Entonces comparto pantalla. Muy bien, ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve ahí bien? estamos. Bueno, Bueno, yo simplemente voy a presentarla a Silvia. Silvia Anselmino es profesora en filosofía y nos acompaña casi prácticamente desde el principio. Y hoy vamos a compartir el Ateneo con ella. El título es Cuando la palabra es huésped y va a ser su exploración alrededor de la hospitalidad y la palabra. muy ¿Eh? bien. Bueno, además de la Mira, filosofía. ¿podés ponerlo en modo presentación? Tu Ah, sí, presentación. sí, 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 porque sí. Ahí va. Ahí está, bárbaro. Está bien. Bueno. Eh, además de la filosofía, en realidad yo me dedico hace mucho tiempo a la bioética, y que les quería contar que la bioética para mí fue un lugar en donde yo pude unir todo lo que es lo teórico de la filosofía y el análisis de las ideas y de las corrientes y de las maneras de entender la realidad, con la persona real y concreta que está sufriendo alguna situación compleja, de difícil decisión, y entonces es un momento en donde se puede unir lo que es teórico con lo que es práctico. Y la finalidad es ayudar a alguien concreto a tomar una decisión difícil, o digamos, la menos mala o la buena o la mejor, pero en fin, en ese movimiento yo encontré una gran intensidad de humanidad, una gran densidad existencial, y eso conecta muchísimo con la medicina narrativa, porque trabajas con médicos, trabajas con situaciones existenciales muy profundas, con una a veces elevada intensidad de sufrimiento. Entonces, la comunicación es indispensable y es un saber que tiene muchísimas intersecciones. La bioética para mí, yo la vivo de esa manera. Entonces me conecta mucho con la medicina narrativa, y he visto la necesidad de que este tipo de comunicación entre médicos, pacientes, familia, eh, se mejore, ¿no? Se mejore y se sufra menos innecesariamente. Entonces, para mí la bioética es un campo muy fértil para ejercer la filosofía narrativa. Eso les quería contar como para que sepan un poquito de dónde vengo y cómo me relaciono con esto. Em, Al mismo tiempo, no dejar de agradecerles porque a mí me encanta la posibilidad que me han dado de estar en este Ateneo, y tenía muchas ganas realmente de discutir, de conversar, de escucharlos a ustedes en algunos temas que a mí me resultan muy interesantes y que me generan muchas preguntas. Entonces me pareció que era un grupo muy adecuado para poder discutir todas estas cosas desde una mirada filosófica, ¿no? Que es un poquito a lo que yo estoy más acostumbrada. Entonces, la idea sería como explorar un poco más lo que ya sabemos, lo que todos nosotros sabemos, explorarlo un poquito más, es decir, poner la lupa, ¿no? Indagar un poquito más sobre uno de los tantos desafíos que para mí plantea la medicina narrativa. En este caso, uno de los tantos, elegimos uno, es preguntarnos ¿hasta qué nivel de comunicación podemos llegar nosotros cuando hablamos de escuchar las historias de los otros? Todos sabemos que queremos escuchar, todos sabemos que tenemos muy buenas intenciones, eso ya está dado por supuesto. Em, pero podríamos preguntarnos hasta qué nivel llega eso, hasta qué nivel de profundidad. Entonces, a partir de lo que ya sabemos, yo me siento como muy contenida en un grupo de este tipo para poder seguir indagando y para poder seguir preguntando hasta qué profundidad puede llegar esa escucha, esa narración, y hasta qué punto esa narración puede ser
hospitalaria, ¿no? No sé si me explico. Somos dos que nos recibimos, pongamos salud, paciente, médico, equipo de salud en general y paciente. Son dos, ¿no? Que se hospedan a través de la palabra, ¿no? A través de la narración. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿cuándo? Pues le puse dos signitos de interrogación. ¿Cuándo la palabra es huésped? ¿No? ¿Cuándo la palabra es verdaderamente huésped? ¿Hasta qué nivel podemos nosotros hospedarnos? ¿Cuándo se da realmente esta hospitalidad narrativa? Siempre dentro del marco, ¿no? De la relación, de la medicina narrativa. No vamos a hablar de la comunicación en general, sino de la comunicación que se da dentro de nuestro campo de medicina narrativa, ¿no? Eso creo que está enmarcado, que quede como contexto. Entonces, bueno, lo primero, ¿ven bien la pantalla? ¿La ven completa? Bueno, se está grabando ahí. Primero puse palabras e historias. Y en este punto yo quisiera remarcar la bidireccionalidad. Son dos, uno va para un lado y va para el otro el vínculo. Las palabras que componen una narración son como rutas en el tiempo que nos llevan a descubrir distintos matices. Yo estoy segura de esto, ¿no? Que con los que cada cultura vio las cosas. Son como un camino que nos lleva y nos muestra cómo se han visto las cosas a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué nos cuenta la palabra hospitalidad? La palabra hospitalidad a mí me parece que está hablando de una necesidad humana, ¿eh? Y entonces me interesaba recorrer con un poquitito con ustedes esta ruta. Voy a ser breve, no se asusten con las etimologías, a mí me encantan, pero bueno, como para ver qué ruta siguió. La palabra hospitalidad deriva de la palabra hospes, que quiere decir huésped. Y la etimología de la palabra huésped para mí es sumamente interesante porque tiene un origen compartido entre dos sentidos, entre el de anfitrión, que es quien recibe normalmente, y el de invitado. En latín hospes era una palabra que hacía referencia tanto a la persona que recibía un visitante, es decir, para nosotros el anfitrión, como al visitante mismo, lo que para hoy nosotros es el huésped, ¿no? Entonces, está compuesta por dos raíces. El extranjero, el que forastero, el que viene de afuera, y el que se relaciona con un acto de ir hacia el que llega, dirigirse hacia, acudir. Entonces, tiene un sentido amplio. Hospes se refiere a alguien que se mueve hacia otro, ya sea para ser recibido, perdón, ya sea para recibirlo o para ser recibido. Ustedes ven que acá ya hay una bidireccionalidad, ¿no? O sea, me muevo hacia el otro, lo recibo y el otro también se mueve para ser recibido. Por ejemplo, soy cortita con esto. Mandó el huésped, son citas antiguas, mandó el huésped al mozo que le diese de cenar, aunque fuera su huésped solo por la paga. Acá se está usando en los dos sentidos, el anfitrión y el que recibe. Todo huésped de posada ha de rendir cuentas al consejo por cada noche que un forastero permanezca en su morada. Aquí huésped es claramente el posadero o el anfitrión, ¿no? Son las dos cosas. Y fíjense, o sea que se usaba como una relación bidireccional, que es lo que yo, para empezar, quería recalcar. Corríjanme si con esto me equivoco, ustedes saben más que yo. El ejemplo de un rastro de este uso bidireccional es que ustedes, ustedes, en medicina se dice la célula huésped, y la célula huésped es la que aloja, ¿no? No es la que llega, ¿sí? Entonces, esto es como un resabio, como eso, como un rastro, como una ruta en el tiempo, de que esta palabra, huésped, de donde surge hospitalidad, incluye, se genera una reciprocidad, ¿no? Incluye a los dos, al que llega de afuera y al que recibe. Hay una armonía mutua.
¿no? Me parece sumamente importante para poder seguir después pensando qué es la hospitalidad. Saunders, me puse ejemplo de Cicely Saunders, que es la fundadora del movimiento Hospice, como todos ustedes saben. Ella eligió el nombre hospice para acompañar un lugar donde se acompaña a vivir hasta el final a las personas, por esto, por esta relación mutua que se genera entre quien ofrece su recibimiento, quien escucha, quien hospeda y quien llega. Entonces, esa relación mutua la llevó a usar hospice como lugar de relación y de acompañamiento. En este sentido, esta historia, el camino de la palabra, nos da cuenta de un vínculo que es bidireccional y recíproco, en el cual surge una relación nueva y vivificante entre los dos, entre el que llega y entre el que recibe, surge una relación nueva, ¿no? Nueva. Ahora, con el tiempo, esta palabra se fue usando en un solo sentido. En general estamos acostumbrados a que huésped es solamente el invitado, pero no el que recibe. Bueno, antes no era así. Si rastreamos, encontramos todo esto que estamos describiendo. Bueno, ahora, si lo referimos a nuestro tema, porque esto puede tener mil derivaciones, si lo referimos a nuestro tema, que es la medicina narrativa, la narración, obviamente, como sabemos, es el vehículo de la relación, ¿no? El acto de escuchar la historia narrada del paciente no solo es un proceso técnico, sino un acto de hospitalidad. Y también lo es recibir, acoger al médico en lo que él es y tiene para dar. Las dos cosas. Y vuelvo a recalcar el tema de bidireccionalidad, ¿no? Alguien escucha, hospeda, recibe a través de una historia contada, pero también el otro acoge al médico en lo que él es y tiene para dar, ¿no? También tiene cosas para decir y para narrar. Entonces, espérenme a ver dónde puedo poner la galería. Ahí va. Em, este encuentro no es unidireccional. Al acoger la narrativa del paciente, el médico también comparte su propia historia, no necesariamente de manera explícita, sino a través de su actitud, de sus intervenciones y de su capacidad para integrar la experiencia del paciente en el proceso de cuidado. Yo me puse acá como ejemplo, me hice como un machetito, el tema de la puerta, del umbral. Bueno, el médico, el que llega narra, el que llega cuenta, el otro escucha, el otro hospeda, pero como esto es bidireccional, eh, el médico también ofrece, ¿no? Muchas cosas de él, sus actitudes, sus intervenciones, su capacidad para integrar la experiencia del paciente. A través de todo eso, el paciente también está hospedando de alguna manera al médico, ¿no? Está recibiendo cosas de él. Puse el ejemplo de la puerta, les decía, porque la puerta es como un símbolo, como ustedes ya sabrán, la puerta es como un símbolo que marca dos mundos, ¿no? El adentro y el afuera. Estoy afuera, abro la puerta del consultorio y entro a otro mundo. Entonces el médico que me espera, que me abre la puerta, que me conduce, que me acompaña a entrar en ese mundo que digamos, asusta, angustia o genera incertidumbre, está revelando de él también muchas cosas, no solo a través de palabra narrada, sino a través de gestos, actitudes. Y lo mismo cuando nos vamos. El umbral vuelve a significar, me vuelvo al otro mundo, ¿no? Al mundo de donde yo venía y me acompaña, atravesamos juntos esto, no me voy sola. Por poner un ejemplo, me acompaña hasta la puerta, qué lindo, me voy con él, me voy con vos, nos vamos juntos, me acompañás. Entonces,
Con esto yo quiero mostrarles, no, ya sé que no vengo con novedades, pero ahondar un poquito más en esta relación de bidireccionalidad que tiene la hospitalidad narrativa, ¿no? Entonces, en este sentido, se convierte en un intercambio donde ambas partes van co-construyendo un espacio de comprensión mutua, ¿no? Muchas veces todo el vínculo termina mediado por un monitor, donde el paciente ve el monitor y lo que el médico escribe, y bueno, y ahí está. Y después, bueno, chao, hasta la próxima, hasta luego. Entonces, hay mucho de bidireccionalidad en en esta gestualidad, en estas historias compartidas y contadas. Y esta cita me pareció que puede ser muy significativa, es como una metáfora, y dice: propio de las hazañas épicas es que transcurran fuera del suelo patrio, y en esas circunstancias la acogida o el rechazo que los héroes pueden recibir es capaz de facilitar, retrasar o impedir el feliz desarrollo de sus proezas. Entonces, fíjense que el paciente que llega a un consultorio, a una consulta, a un hospital, ha salido de su suelo patrio, ha salido de su morada. Entonces, el suelo patrio, ¿qué es? Es el propio cuerpo, es el propio hogar, es la propia habitación. Ese es el suelo patrio. El consultorio en un hospital no es el suelo patrio a veces. ¿Se habita un consultorio? Porque yo digo, estoy en mi habitación. ¿El consultorio es un lugar que se habita? Pregunto, ¿eh? No digo ni que sí ni que no, para pensar, o algunos sí y otros no. Pero el consultorio en un hospital no es claramente el suelo patrio. Entonces, ¿es un lugar de habitación? ¿Es un lugar de hospedaje? ¿O es un no lugar? Muchas veces, en muchos hospitales, no en todos, bueno, cada uno con sus recursos, los consultorios son intercambiables, son asépticos, no tienen ningún signo de humanidad en sentido, no personalizan a quien me está atendiendo. Un día me atienden en el primer piso, otro día en el tercero. Entonces es difícil que se dé la relación cuando uno está tan afuera de su suelo patrio, ¿no? Y habría que ver si estos consultorios pueden convertirse en lugares de recibimiento y de hospitalidad narrativa, ¿no? Para pensar. En este espacio, porque estoy segura que sí, porque he escuchado a ustedes hablando muchas cosas de hospitales humanizados y etcétera, pero en este espacio que puede o no ser hospitalario, hay una gran expectativa de relación, pasan muchas cosas ahí. ¿Qué espera el paciente del médico? ¿Qué espera el médico del paciente? Entonces, todo esto es una relación bidireccional que yo quería recalcar, y tal vez también lo que hablábamos el otro día en el armado de la charla, tal vez también para descargar un poco al personal de salud en general de la carga de escuchar, de recibir, de comprender. Bueno, sí, eso no tendría que ser una carga, pero es algo que es compartido. No tiene que ser solo el que escucha el personal de salud, sea quien fuere. Son los dos, es un vínculo direccional, es una hospitalidad y por eso es compartida, ¿no? Entonces me parecía que valía la pena poner la lupa con ustedes en esta bidireccionalidad, y en este sentido digo, bueno, esta palabra que tuvo este camino, que hasta ahora recorrió esta ruta, podría ser continuada a lo largo de la historia con nuestra cultura, con nuestros aportes. Es un camino y es un camino que está abierto. Bueno, esta era, digamos, como el primer acento que yo quería poner, que es la bidireccionalidad en la hospitalidad narrativa. Y en el segundo aspecto para recalcar es la hospitalidad en sí misma, podríamos decir. A mí me parece, y otra vez lo abro después a sus pareceres, que hay hospitalidad narrativa, escucho, pero hospedo de ambos lados,
cuando se da un encuentro real y genuino entre dos personas. Para mí, si esto no se da, no se da la hospitalidad narrativa en sentido pleno. Se puede dar gradual, no es un sí, un blanco, un negro, pero para que se dé y lleguemos a un buen vínculo, creo que tiene que haber un encuentro real y genuino entre dos personas. ¿En qué consiste realmente? ¿Hasta dónde llegamos en esa mutua relación de hospitalidad narrativa? Esa es una gran pregunta que me gustaría poner hoy sobre la mesa. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cómo se hospeda la palabra expresada, la palabra narrada? Bueno, se hospeda, se aloja de ambas partes solamente si hay un encuentro real, si hago contacto con el otro. De alguna manera, como un flash, podrían decir los más jóvenes, en algún momento tiene que darse, no puede ser tal vez en la primera consulta, ni en la segunda, en algún momento donde el vínculo se va co-construyendo, un encuentro, un tocar la realidad del otro para poder hospedarla, porque si no, ¿qué es lo que yo hospedo? ¿No? Eso para mí es una pregunta que vale mucho la pena profundizar, ponerle la lupa, indagarla más, ¿no? Hacer un contacto con el otro. Eh, hay un verbo en griego que es conocer, que es gignomai, que no voy a entrar en esto, pero que a mí me llama mucho la atención. A mí me encanta la cultura griega clásica, porque quiere decir no conocer dato, no conocer idea, quiere decir tener una experiencia real del otro, de un objeto, de una persona, lo que estoy estudiando o viendo. Entonces, yo pienso que para que haya una verdadera hospitalidad, cuando alguien narra, cuando alguien cuenta, cuando alguien tiene gestualidades, eh, tiene que haber eso, en algún momento una experiencia personal y eso va a ser el encuentro real y genuino entre esas dos personas. Si no, son preliminares o si no, será desencuentro. Bueno, no sé, vamos a ver. Para esto, para que esto se dé y como una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, es necesaria la atención. Yo sé que no es novedoso para ninguno de ustedes esta definición de atención, y voy a leer un solo párrafo, pero porque para mí es tan completa y tan importante y como que la ponemos acá vigente para después poder seguir pensándolo. Entonces dice Bail, también lo toma Rita Charon, sí. La noción de atención no es solo un concepto paralelo al cuidado, es un ingrediente en el cuidado. Cuidar supone haber captado las necesidades del otro, lo cual es imposible sin un esfuerzo de atención. Y me quiero detener en este concepto que me lo critican mucho y me interesa la opinión de ustedes. Dice, atención es un esfuerzo negativo que consiste en suspender el propio pensamiento, quedando imparcial, vacío y listo para recibir el ser del otro tal como es, en toda su verdad. Entonces, esfuerzo negativo, ¿no? Yo es como, bueno, por supuesto que no podemos puentear nuestra humanidad porque nosotros somos los que somos y eso es inevitable, pero podemos hacer, miren qué exigente, un esfuerzo negativo, suspender el propio pensamiento, quedando imparcial, vacío y listo para recibir el ser del otro tal como es, tal como es. Bueno, entonces, eh, vamos a ver a partir de esto, para que haya una verdadera hospitalidad, para que la palabra realmente sea un huésped, para que la palabra realmente, la palabra narrada, sea recibida, tenemos que tener atención. Dicho esto, que es necesario, pero no suficiente, vamos a ver cómo entramos en el vínculo, habiendo tratado de poner la mejor atención posible. Entonces, fíjense que acá
la noción de hospitalidad pone en juego la relación sujeto-objeto. En este caso, anfitrión-huésped, te la pone en juego, la cuestiona mucho. En realidad, en nuestro caso, son dos sujetos, porque se trata de dos personas o de un personal de salud y un paciente, o un paciente y su familia, pero podríamos decir que son dos sujetos en términos generales, no un objeto, ¿no? Entonces, esto ha sido puesto muy en juego. La noción de hospitalidad te la cuestiona mucho. Y, a ver si estuve bien. Sí. Bueno. Y entonces acá empiezan los interrogantes, podríamos decir. Hay corrientes filosóficas, sobre todo contemporáneas, ¿no? Pienso Foucault, pienso Derrida, por ejemplo, por decir, que han planteado, estoy hablando de una relación de medicina narrativa, no de una psicoterapia, ¿no? Sino de lo que es el marco correspondiente a una relación de medicina narrativa. Entonces, digo, hay corrientes filosóficas, sobre todo contemporáneas, que nos han planteado que en todo lo que conocemos estamos de tal manera implicados nosotros que el objeto es algo construido y que es imposible llegar a él. O sea, son de corte pesimista. Nuestros preconceptos, nuestra historia, nuestras proyecciones se imponen sobre el otro. De ahí que yo rescato, o como quisiera insistir, en la importancia de la idea de esfuerzo negativo de Weil. Esfuerzo negativo, es decir, ni mi historia, ni mi proyección, ni mi preconcepto, trato de es como una depuración interior, es como un pasarme como un bisturí y decir, ahora yo no, ahora trato de eh, hacer este esfuerzo negativo para no proyectar lo mío sobre vos. Entonces, esto da lugar a relaciones que no son reales, porque si yo estoy proyectando mis heridas, mi historia, no sé, mi voluntad de dominación, diría Foucault, entonces esto me va a dar lugar a relaciones que no son reales, que son relaciones de cosificación, el otro es una cosa para mí, fragmentación, te miro como una parte, te miro como un resultado de tus estudios, te miro como un resultado de los datos que me traes y da lugar a una gran incomunicación. No se llega al otro de ninguna manera. En este tipo de corrientes es imposible llegar al otro en su autenticidad, ¿no? Y a mí se me ocurría pensar en esta línea, eh, aplicarlo a los hospitales. ¿Son hospitalarios los hospitales? ¿Son reales o son encuentros o son hospitalarios eh, los hospitales? ¿O muchas veces el paciente está fragmentado, está incomunicado y no llega a ser hospedado por el otro, ¿no? Entonces, fíjense, voy a tomar un ejemplo que toma un filósofo moderno que se llama Leibniz, que dice, escuchamos e interpretamos, no, no es textual, escuchamos e interpretamos de manera tan lejana que los puntos de vista no solo son diferentes, o sea, cada uno ve lo que ve. Los puntos de vista no solo son diferentes, fíjense esto, sino que únicamente tienen en común el hecho de ser diferentes. Hay tantas ciudades, porque la comparación de Leibniz trata de una ciudad, hay tantas ciudades como puntos de vista. Y estas ciudades no se parecen, no se comunican entre ellas, están distanciadas unas de otras. Entonces, hay una visión en donde yo miro un objeto, pero cada uno de nosotros lo va a ver de distintas perspectivas y no son comunicables. Entonces, lo único en común que tienen esas miradas es el hecho de ser diferentes. ¿Qué veo yo de vos? ¿Qué ve el otro de vos? Bueno, es todo tan diferente que
no hay comunicación posible, no hay alcance, no hay llegada al objeto, ¿no? Entonces, esta es una mirada, vuelvo a decir, pesimista, más contemporánea, si se quiere, más posmoderna, en donde eh, la comunicación y la hospitalidad narrativa o la palabra del otro no podría ser tomada como un huésped, ¿no? Eh, Otro más conocido por todos nosotros, dice Heidegger, que el encuentro con el otro siempre está atravesado por una interpretación, es lo mismo, desde nuestra propia perspectiva, es más suave, pero tiene un poquito este sesgo, desde nuestra propia perspectiva. Esto implica que nunca podemos conocer al otro en su auténtica otredad. No dijo en su completa, porque estaríamos de acuerdo en que su completa otredad no, pero no podemos conocer al otro en su auténtica otredad, sino solo a través de nuestras preconcepciones. Bueno, la narración que uno recibe, tanto el médico como el paciente, eh, tiene muchas capas de significado, muchas capas de significado. Y habría que ir como en el vínculo, desandando, haciendo cada vez más transparentes esas capas de significado para poder llegar a la auténtica otredad no completa, pero a la auténtica otredad. Y acá me puse yo como ayuda a memoria, ¿qué me querés decir con lo que me estás diciendo? Hay en el sentido que es difícil la comunicación. Por ejemplo, yo me acuerdo, les cuento un ejemplito, de una señora, pasé muchos años escuchando historias al lado de la cama de un hospital cerca de donde yo vivo, acá en San Miguel, y tenía tanto relación con los pacientes en sus camas, en sus salas comunes, un hospital muy carenciado, como con a veces las enfermeras, el personal de salud, los médicos también. Era como una especie de no diría nexo, pero escuchaba las dos campanas. Entonces, esta señora que estaba internada, ella estaba internada y llevaba sus pijamitas de satén, más arregladitas, se ponía collares, trataba de estar siempre peinadita. De todas las maneras posibles, ella quería mostrar que era una mujer autónoma, que era una mujer que no pertenecía a ese grupo, a esa comunidad que estaba compartiendo en ese momento. Y bueno, y entonces cuando hablaba con los médicos, les decía, mire, doctor, yo ya pedí consulta con tales otros especialistas y yo quiero encarar esto rápidamente y bueno, voy a hacer todo lo posible por salir de aquí, bla, 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 bla. Yo ya había tenido algunas conversaciones con ella y yo lo que me daba cuenta es que ella quería presentarse delante de todos los médicos que le iban a visitar. Había residentes, así que estaba siempre visitada por mucha gente. Hay residentes, así que estaba siempre visitada por mucha gente. Y ella quería mostrarse como una persona decidida, como una persona que enfrenta la realidad, como una persona autónoma y que se surfea todas las olas, bueno, y no vulnerable. Mientras que conversando con los médicos que la atendían, ellos la veían como una persona que estaba muy miedosa, que estaba con ninguna posibilidad de bancarse la enfermedad que tenía y que en realidad era una persona muy vulnerable y bueno, y la trataban, apuntaban para ese lado en el vínculo. Entonces yo veía que iba a tardar tanto esto de las capas de significado, porque ella con lo que estaba diciendo quería decir yo soy fuerte. Entonces dice, ¿qué me querés decir con lo que me estás diciendo? Y llamaste a muchos especialistas, tus hijos te van a ayudar, ta, 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 ta. No es literal lo que me estás diciendo. Queriendo estás queriendo decirme que sos muy fuerte, que te resolvés, que sos autónoma y que lo vas a hacer, y los otros te ven como una persona sumamente vulnerable.
Entonces yo que estaba afuera mirando la comunicación, veía esas capas de significado tan difíciles. Bueno, yo creo que todos ustedes tienen experiencia, pero entonces yo decía, se llega al otro, estos médicos, esta persona, los dos, ambos, esta relación, se está co-construyendo sobre un vínculo real. Y la verdad es que no, porque estaban apuntando a dos cosas distintas. Entonces, hay muchas corrientes, no sé si soy clara con lo que digo, si no, pregúntenme, ¿se entiende el ejemplo? Mm. Sí. Bueno, entonces, las corrientes filosóficas que apoyan esta manera de entender la comunicación nos dirían que es imposible la hospitalidad, que es imposible, porque nunca vamos a llegar al otro tal como es, ¿no? Bueno, entonces hay una gran cuota de soledad, hay una gran cuota de vínculo respetuoso, vínculo bien intencionado, pero no creo a mi manera de ver que en estas corrientes, si uno adscribe o piensa de esta manera filosóficamente, porque es como descender mucho, buscar mucho el fondo de las cosas, la hospitalidad se hace imposible. Y hay gran cuota de soledad en todos. En todos, porque el médico también queda solo, porque el médico cree que le está hablando a alguien que no es el alguien que es. Entonces, eso. Bueno, en cambio, hay otras corrientes más clásicas que sostienen la posibilidad, sí, de llegar al otro, ¿no? Que son optimistas, que son mucho más optimistas. Entonces, eh, ¿cómo llegamos al otro? Esto es muy importante, me parece a mí, detallarlo. ¿Cómo llegamos al otro? ¿Es una relación de espejo? ¿Llego al otro tal como es? La palabra escuchada, la palabra narrada y la realidad del otro, ¿coinciden? Imposible, no es como una radiografía que yo veo, no es como un espejo, ¿no? Esto es imposible. ¿Por qué? Aquí viene el optimismo. Es imposible por la abundancia de la realidad, porque desborda la realidad del otro y la nuestra propia, porque hay un exceso de sentido. Yo les decía el otro día en el armado de la clase que me gusta un autor, Marion, que dice, hay fenómenos saturados de sentido. Entonces, es desbordante, es muy exuberante la realidad como para poder agotarla, pero aún así es posible tocar algo de la realidad del otro. Y para eso puse esta cita de Laín Entralgo, que para mí es un gran maestro y que creo que resume con mucha claridad lo que les quiero transmitir. Y él dice así, la persona, en cambio, es inabarcable porque es surgente. La persona en cuanto tal desborda mi capacidad de objetivación, totalmente, es lo que quise decirles antes, desborda. Pretender describir la realidad personal de un hombre, como se describe un paisaje o un insecto, es una empresa quimérica. Solo limitándola abstractivamente, mutilándola, puedo hacer de ella un objeto descriptible. Incompletísimo. Siendo inabarcable, inacabado y capaz de originalidad, es el ser de la persona constitutivamente inaccesible. Toda persona es un ens absconditum, ¿sí? Interior, escondido. Entonces, a mí me parece que es una muy linda caracterización de lo que es el otro, porque es evidente que no vamos a poder llegar, es obvio, y yo sé que todos ustedes lo saben, a la realidad del otro tal como es, siempre hablando dentro de la medicina narrativa, ¿no? De una amistad médica, tal como es. Eh, pero porque eso sería objetivarla, mutilarla, pero
es optimista en el sentido de que el otro es capaz de originalidad, sobrepasa. Entonces, eh, conocemos algo, no la interioridad más profunda del otro tal vez, pero sí su capacidad de originalidad, de exuberancia, de creatividad y también de evolución, ¿no? De que nos vamos haciendo siempre diferentes y siempre no permanecemos como Parménides, sí, el único sin cambiar, y entonces es muy optimista esta posición porque es respetuosa de lo más íntimo del otro, pero al mismo tiempo es optimista en el sentido de que podemos llegar a conocer a alguien inacabado y capaz de originalidad. Entonces, hay un contacto, puede haber una hospitalidad narrativa en el sentido más propio de la palabra. De la palabra, sí, de la palabra, de la expresión. Bueno, y como dice Leibniz, para tomar la metáfora de la ciudad, él es optimista también y dice, así como una misma ciudad puede ser vista desde distintas perspectivas y pareciera que se multiplica, sin embargo, se converge en un objeto. O sea, vemos todos la misma, pero tenemos distintas perspectivas y eso da mucho aire, da mucha flexibilidad y da mucho, si se quiere, optimismo en el sentido que se puede conocer, sí, pero podemos conocer distintas perspectivas y hay una convergencia. Es verdad, digo yo, que todo el que recibe, recibe a su modo, ¿no? Si yo tengo un vaso así gruesito y no tan alto, recibo el agua, toma la forma de ese vaso, es verdad. Y si yo tengo una forma de vasija gordita y vacía, lo que se recibe con la forma de la vasija. Eso es verdad. No podemos puentearnos a nosotros mismos, pero aún así, recibiendo a nuestro modo, y poniendo en marcha todo lo que decía Bail de la atención, eh, es posible, creo, que a ver qué les parece a ustedes, un contacto genuino con la otra persona, atravesando todas estas capas de significado y tal vez de desencuentro eh, preliminar entre una persona y otra, ¿no? Entonces, me parece que esta linda es el verdadero conocimiento, no está acompañado solamente de datos cognoscitivos, como bien criticaba Laín, sino con una cierta experiencia de lo valioso que es lo conocido. Además, una verdadera experiencia de lo valioso del otro nos hace sentir lo que nosotros somos, ¿no? Y acá vamos como encaminando más hacia el terreno más conocido. En la narrativa nos vamos conociendo todos, y también hacemos en la narrativa del otro, sentimos la experiencia de lo que nosotros mismos somos. Entonces se va como construyendo, co-construyendo una nueva relación y que es vivificante y que es nueva siempre y que es dinámica siempre, no es la misma a lo largo de un proceso largo, perdón, a lo largo de un proceso de relación médico-paciente o personal de salud, paciente-familia, eh, nunca, no queda congelado, siempre es dinámica, es una relación que es dinámica permanentemente, pero vemos distintas perspectivas de algo en lo que convergemos, ¿no? Que es el sujeto. Bueno, entonces, ustedes me dirán, ¿y ahora qué? Bueno, entonces esto eh, tanto en la pretensión de una construcción subjetiva del otro, o sea, yo te hago, yo te proyecto, yo te impongo, yo te domino, más tipo Derrida, más tipo Foucault, tanto en esa perspectiva como en la pretensión de captarte absolutamente, en ambas se pierde la hospitalidad, la palabra nunca va a ser huésped, no va a ser recibida. Parece que se corta. Se podía explorar qué idea hay debajo de estas convicciones, pero esto ya sería específicamente filosófico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué concluimos? Bueno, mi conclusión iría por este camino. A veces, a ver qué les parece a ustedes. Mi conclusión iría por
¿Hay encuentro? ¿Hay hospitalidad narrativa? Sí. ¿La palabra es huésped? Sí. Pero tenemos que tener conciencia del límite en este encuentro. Entonces, hay motivos para sorprenderse de que alguna vez la escucha tenga realmente lugar. Una auténtica escucha presupone que se haya pasado de alguna forma a través del desierto, asumiendo la distancia infinita que separa a una persona de otra. Esto para mí es importantísimo, ¿no? Asumiendo la distancia infinita que separa a una persona de otra. Más aún, la escucha tiene lugar en el desierto, porque tal distancia no será nunca abolida, a pesar de todo posible relámpago de reciprocidad de las conciencias. Es decir, tenemos posibilidad de encontrarnos, sí, pero tenemos que tener conciencia de esa dificultad, de lo difícil que es y del límite que tiene ese encuentro y esa palabra recibida. La escucha plena revela su lado benéfico, no solo para el que es escuchado, ¿no? Otra vez, sino también para la gente que lo ejerce. Escuchando al otro, él se abre a la propia realidad humana en plenitud, incluida su inevitable parte de sombra. Es decir, que la narración mutua en esta dirección bidireccional nos hace abrirnos a los dos, a nuestra propia realidad, pero, pero incluida nuestra inevitable parte de sombra. Entonces, es como un intermedio, ¿no? ¿Hay hospitalidad narrativa? Sí, pero hay mucho límite en el encuentro. Entonces, ¿hasta dónde llegamos en eso? Eh, bueno, dice Riquet en Tiempo y Narración, ustedes lo conocen bien, igual es un autor que yo no me le animo tanto porque nunca estoy segura, me resulta difícil entenderlo, pero esto creo que nos puede ayudar. Dice, es en el encuentro con el otro donde nuestras propias narrativas se ven desafiadas y también transformadas. A través del diálogo, no solo comprendemos mejor al otro, sino también a nosotros mismos. Vamos en la línea de lo que veníamos diciendo, ¿no? Así es que la comunicación hospitalaria es necesaria, no solo para comprender al otro, sino porque en ese encuentro me descubro yo mismo. Eh, o sea, bidireccionalidad nuevamente. La identidad narrativa es la identidad que se despliega en la dimensión temporal de la vida humana. Sí. Nos comprendemos a nosotros mismos a través de los relatos que contamos. Entonces, hay un encuentro real que hospeda, pero dentro de un claro oscuro. Esto sería mi conclusión final. Hay un encuentro real que hospeda. La palabra es huésped. Es huésped primero cuando ese encuentro es entre dos personas que han hecho contacto. Ahora, aún así, ese encuentro se da dentro de un claro oscuro donde el relato también es interpretación, ¿no? Y es así. Y esto, que es una frase de Riquet que a mí me parece eh, profundísima, no sé ustedes, existe interpretación, porque tengo que interpretar lo que está pasando entre nosotros, existe interpretación porque hay distancia entre el anfitrión y el huésped. Eh, y esa distancia, como decía la cita anterior, nunca será abolida. Entonces, mientras esa distancia, porque no nos podemos identificar, como decíamos, como un espejo, mientras esa distancia esté, y va a ser siempre inevitable entre el anfitrión y el huésped, eh, bueno, va a haber interpretación. Entonces, la propuesta es examinar, explorar esa interpretación, ese contacto, ese hospedaje, hasta dónde, hasta qué nivel nosotros lo podemos llevar adelante. Em, es un tema que ha sido un tema no
específico de la medicina narrativa, sino que ha sido un tema en la relación entre el sujeto y el objeto y el conocimiento, desde antes de Aristóteles hasta el día de hoy, pasando por modernos, contemporáneos, posmodernos. O sea, yo decía, es un tema que para mí es un tema humano, lo podemos aplicar eh, clarísimamente a la medicina narrativa. Es una parte del encuentro entre las personas, pero tiene que, digo, es muy aplicable y me parece que es un tema, a mí me parece que es un tema que interpela y, y bueno, y que me valía la pena discutirlo con ustedes. No sé si les parece que es la hora suficiente, yo puedo seguir, pero puedo parar acá también. No sé qué es lo que les parece más apropiado. Tengo como algunas cositas más para comentar, pero las puedo dejar para otro momento. No sé, son las 9:25. ¿Qué les parece? A mí me parece, Silvia, que es un buen momento para generar algún intercambio. Perfecto. Seguramente varios tenemos alguna pregunta, alguna reacción, algún comentario para hacerte y vale la pena que se Bueno, produzca eso, ¿no? quería contar una cosa de Saunders, de Cicely Saunders, que a mí me gustó mucho y que me olvidé de contarla mientras hablaba, que ella cuenta cuando un paciente, ella le tiene que dar un mal diagnóstico a un paciente y, y le dice, se lo da, y ella le dice, fue duro escucharlo, ¿no? Y el paciente le dice, sí, fue duro, pero también debe haber sido muy duro poder decirlo. Entonces, yo ahí dije, mirá qué bidireccionalidad, porque el paciente está hospedando a ella, que le costó tanto decirlo. Y decía, pensé eso, no hay nada que hacer, es bidireccional. Uno hospeda al otro y el otro hospeda al uno. Debe haber sido muy difícil también decirlo. Me pareció excelente como ejemplo de mutua hospitalidad. Pero bueno. Hasta acá. Después vemos qué les parece. Queda abierta la conversación, por supuesto, ¿no? Sí. Eh, eh, No sé cómo se levanta la mano. Se me olvidé cómo se levanta la mano en ese juego. así nomás. Dale, No. Ignacio. Bueno, la verdad que muy, muy bueno, muy claro. Este, Silvia, lo que has traído me hizo pensar muchas cuestiones. Que quizás hasta ahora de la noche hacerte pensar muchas cuestiones es un mérito, ¿no? Por parte fue muy clara. Yo creo que una de las cosas que yo veo, eh, yo estuve pensando mucho lo que es el paradigma de la complejidad mientras vos hablabas, ¿no? Que es la caída de esta objetividad que las ciencias durante muchos siglos pujaron, ¿no? Con el objetivismo y llegar al objetivo y a la esencia. Y me parece que los nuevos paradigmas, la relatividad, nos dio aire con esto, ¿no? Más allá de que todos esos siglos fueron también importantes para el desarrollo de lo científico. Yo lo que también miraba, yo, digamos, en el trabajo en el hospital, creo que estoy siempre en tensión en esto de lo que vos estás hablando, porque creo que aún sigue muy imperante y muy fuerte el hablar del otro y no hablar de nosotros, ¿no? Mm. Digamos, es una cuestión que quedó muy pregnada, sobre todo, bueno, en medicina hablamos del paciente, de los valores, del hígado, etcétera, cosa que es importante, pero es muy difícil hablar. Yo esto lo palpo mucho, lo veo mucho en un Ateneo que llamamos de humanidades, donde tanto a residentes como a gente de planta les cuesta mucho no referirse en la relación, ¿no? Verse en la relación. ¿Por qué? Porque, bueno, es un paradigma que es muy fuerte, ¿no? Y que está muy pregnado en los discursos, en la forma de ver. Así que, bueno, pero creo que es un proceso casi deconstructivo, digamos, ¿no? Como que ahí planteaste vos con varios autores, a mí me gusta mucho
Derrida y Barthes, que son los que nombraste, porque son los que hablan de la otredad y hablan de cómo entender lo extraño, ¿no? Porque el problemita es cuando queremos ver lo mismo, ¿m? Y queremos, Claro. como esto que decís vos, bueno, proyecto mi foto, ¿m? Y yo quiero ver lo que... Entonces fueron autores bastante, ¿no? Como ayudaron mucho a ver esto, ¿no? Así que me parece que abriste una ventana muy rica. Yo, digamos, lo voy como mirando en los espacios que trabajo en grupos y demás. Y creo bueno, que la medicina está buscando ese salir de eso, pero a veces es tenso, es un lugar, Mm, no necesariamente es tan sencillo, porque son dejar el objetivismo, o la ilusión del objetivo, sí. este, complejo, pero bueno, te agradezco mucho, la verdad que me dejas viendo muchas cosas, y creo que, bueno, me parece que a todos los que estamos acá en este momento del día, así que... La duda que a mí me surge es que, cortito, sí, que si dejamos del todo el objetivismo, que hizo mucho daño, sí, estoy de acuerdo, pero que si lo dejamos del todo, nos perdemos. No mm, hay otro. Hay una vueltita, Hay una que vuelta. hay varias vueltitas, pero hay una que Bueno, a mí me... Yo puedo objetivar mi subjetividad. ¿Mm? ajá, Eh, si yo soy consciente de lo que a mí me conmueve, de lo que a mí me pasa, si yo lo llevo a un plano consciente, mi subjetividad, como decías vos, no es que la puedo parar, no podemos ponerla en suspenso, no puedo, yo no, en eso no, creo que sí, es, lo de baile, sí. pero sí creo que si puedo objetivar lo que me está pasando, si puedo, es decir, no estoy matando mi subjetividad, la estoy proponiendo decir, Sujeto. che, a mí me pasa esto con este paciente, a mí me ocurre esto, a mí me cuesta, a mí me conmueve, como en ese lindo relato que contaste recién. Ya eso para mí es una forma de objetivar sin aplastar mi subjetividad. A mí eso es una de las cuestiones porque estoy totalmente de acuerdo, si no entramos en un relativismo y en un subjetivismo que se complica mucho, en eso está interesante lo que decís. Pero yo creo que hay vueltitas, ¿no? La Bueno, vueltita es reconocer, hasta no entiendo al otro, no sé qué está diciendo, ya eso estoy objetivando algo, ya estoy poniendo algo, ¿no? Pero bueno, es un camino muy, muy fascinante, muy interesante. Yo siempre le digo a los residentes, dicen, che, me pasa esto, la verdad que no sé, ¿cómo me está pasando esto? Fantástico que te des cuenta que te está pasando eso, porque podés objetivarlo, podés decir, che, yo a esta mujer no la puedo dar más porque no doy más con esto. ¿Cómo puede ser que me pase esto? Fantástico. Y más yo creo que también es la cuestión de lo social, de lo comunitario, ¿no? Como que eso hace a una forma de revisar, que no estamos en un concurso de objetivismo, sino una posibilidad de compartir experiencia y objetivando, pero de un modo distinto al clásico objetivismo, ¿no? Va, muy es, bien. es- es lo que a mí me ayuda, ¿no? Para Gracias, pensar. gracias. Rosina, Bueno, primero, gracias Silvia. Profundísimo, densísimo, pero no denso de pesado, denso de mucho, de hermoso, de complejo. Así que la verdad que hice un esfuerzo para estar acá, pero valió la pena totalmente. Gracias. Me ocurrieron algunas cosas. Es verdad, esa bidireccionalidad, pero también en esa bidireccionalidad uno tiene que poder sopesar eh, qué es lo qué pesa más. Y tendría que pesar más toda la subjetividad del paciente, porque de última nosotros somos médicos y tenemos que abocarnos. Es bueno sentir y entender qué nos pasa a nosotros y por dónde engancharnos. Me imagino al paciente como con muchos ganchitos y nosotros también, y uno engancha en alguno, no en todos, y no siempre se logra, No, pero en esa diada, que tampoco es solamente dos, porque a su vez hay capas, está la familia, está la prepaga o la no prepaga, la situación económica que sostiene esa posible atención de salud, o sea, hay un montón de cosas alrededor
eh, es una constelación en realidad y con esa diada ahí, ¿qué vale más? ¿A dónde uno tiene que poner el esfuerzo? ¿No? Eso pensaba que uno no tiene que perder de vista eso. Lo que la medicina hizo, y esto fue la charla de Diego Gracia hace poquito en este asunto de nuestros 30 años, es querer transformar todo en signo, en valores objetivos y dejar de lado lo que trae el paciente, creyendo que eso no vale, que en realidad tiene tanto o más peso que lo que nosotros identificamos. Ujú, Eh, está bien. y la medicina quiso poner números, valores, datos, transformar en objeto algo que no es solo eso. Y ahí hay un problema y me parece que en el otro problema, en esta bidireccionalidad, ¿cuál es dónde ponemos, tenemos que poner el peso? Porque si también lo ponemos en una igualdad de condiciones, no, hay uno que sufre, Sí, padece y otro que tiene un saber que puede usar para paliar ese padecimiento, ¿no? No sé si me expliqué sí, lo sí, que estuve pensando. está bien, muy bien, muchas gracias, sí, sí. Ahí levantó la mano Kimberly. Sí, hola, buenas noches. Hola. Eh, Muchas gracias por la charla, me pareció muy interesante y yo creo que entender la dimensión del paciente, no solo su dimensión física, sino también otro tipo de, no sé, la psicológica, lo emocional, y percibirnos a nosotros en el ejercicio médico, no como el rol de médico distante, sino que hacemos también parte de, de ese proceso de ayuda del paciente. Creo que es muy importante en ese ejercicio la narrativa y la escucha, a la escucha activa, claro. Pero también es un desafío lograrlo en esos periodos cortos dentro de una consulta o en esos espacios tan impersonales como dice usted, doctora, que puede ser un consultorio, un hospital. Bueno, creo que ese es el desafío que podemos tener ahora en nuestro ejercicio. Y bueno, luchar contra también todos no sé, los tiempos y todos esos temas administrativos y burocráticos del sistema de salud, ¿no? Pero creo que es una forma de rescatar de alguna forma el valor del médico en la sociedad, también nuestro rol también como parte de una sociedad que necesita ayuda y digamos también para nosotros, bueno, no sé, pasa en mi país, rescatar de pronto el respeto también como profesionales. Pero bueno, creo que se debe trabajar de forma bidireccional, creo que desde el paciente también y desde nosotros como profesionales, claro. Y muchas gracias. No, gracias a vos. A mí me gustaría comentar, Silvia, que desde ya te agradezco, que me hiciste pensar en frasecitas que suceden como en el hospital. Pensé en el hospital y en el hospitalario, que hospital se llama hospital, y Mm, dije, ¿dónde estarían los huecos para meterse en el hospital, ¿no? Entonces siempre está la discusión, ¿hay cama, no hay cama? ¿Hay turno, no hay turno? Y los pacientes tienen infinitas estrategias de buscar los turnos. Tengo pacientes que se levantan tempranito y buscan hasta que encuentran un hueco, ¿no? Por donde pueden entrar. Una vez que entran, uno no sabe todo eso que pasó antes, eh, pero están esperando poder ser alojados, ¿no? Y siempre me llama la atención que a veces como un juego, por ahí como un juego encarnado, los espero en la puerta del consultorio y la gente se sorprende como si fuera un evento extraordinario, ¿no? Me levanté del escritorio y me esperó en la puerta. Y lo dicen sí, en voz alta en la sorpresa que los toma, ¿no? Y pensaba el paso siguiente.
la sorpresa cuando una palabra especial encuentra un lugar, porque generalmente es una palabra que sale de ese código objetivado, ¿no? Que apunta al diagnóstico, sino que es necesaria para que el paciente esté ahí presente delante mío, ¿no? Y que yo la pueda rescatar, porque si no la rescato, rápidamente el otro se da cuenta de que no me di cuenta que la mencionó. A veces hacen Claro, 2 o 3 intentos, porque, bueno, también uno es de carne y hueso, se te pasa, ¿no? Pero cuando yo presto atención cuando una palabra fue mencionada 2 o 3 veces y digo, esta debe ser especial, entonces a veces la repregunto, aunque no sepa yo, ¿no? La repregunto con curiosidad y, y ahí vuelve, ¿no? De vuelta encuentra el lugar del huequito para quedarse un ratito ahí y que conversemos un poco más, y todos sabemos que ello no, tal vez no resuelva no, el punto, pero abrió la puerta a una relación, ¿no? A una la relación relación, posible. generar un vínculo, exactamente, sí. Mm, Mm. sí. Eh, Mm, bueno, gracias, gracias. no, a ustedes. Bueno, Ahí está Mechi. Sí. Hola Silvia, bueno, muchas hola, gracias. hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Realmente muy interesante. Quería además preguntarte si podemos obtener, aunque sea un PDF de esa presentación, porque había un Me montón anda- de citas que capaz que no, después no las presentas porque no las presentaste acá y me resultaba interesante tenerlas. Lo paso por WhatsApp si quieren. Sí, sí, sí. ¿Cómo Eh, no? Nada, mientras ibas hablando, la verdad que es re interesante y fue como un paseo. Yo hago enfermería en cuidados paliativos y fue como un paseo por distintas situaciones del día a día o distintas relaciones con pacientes y familias, ¿no? Y creo que esto de lo que hablabas, creo que uno no se hospeda mutuamente de un momento a otro. A veces sí se puede dar, pero creo que es una construcción ese vínculo, ¿no? Sí, Y es cierto que por lo menos en lo personal yo siento, siempre pienso que, que cada vez que uno atiende a un paciente o tiene un encuentro, ¿no? Lo que es una charla, un encuentro, un rato de intercambio, uno se va modificado también. Uno sí, intenta hacer algo con el paciente, por supuesto, es el objetivo, pero uno siente que uno también en ese encuentro salió distinto, generalmente, ¿no? sí, Eh, Me quedé pensando en ese del esfuerzo negativo. Yo personalmente no lo veo tan así, creo que es como como un ejercicio para mí en lo que hay que hacer de eso, de despojarse capaz de esos preconceptos y de todo ese y llegar a un mínimo vacío como para poder alojar al otro, ¿no? Y que ese sí. encuentro se pueda producir de algún modo, pero no lo veo como algo negativo, por lo menos, digo, desde mi punto de vista puede ser, no es que estoy. Sí, siempre llama la atención la cita del esfuerzo de Weil sobre el esfuerzo negativo. Ujú. Yo lo que creo que ella quiere decir, que ustedes también la leyeron porque cuando la cita del Rita Charon habla de esto, es que cuando yo interpreto lo que corríjanme, estoy poniendo en común, interpreto lo que el paciente me dice, no tengo que, tengo que como limpiar de lo que yo puedo interpretar y dirigirme solamente a lo que el paciente creo que dijo. Y es como un trabajo depurativo. Y es como algo que se entrena también, porque si no es fácil. Como yo Ahí les conté, me gustó más la palabra depurativo que negativo. bueno, puede ser. Sí. Y mucha Sí, gente lo me dice, negativo "No, tiene una connotación como que es algo malo hacer, es algo sí, hasta malo sí, para mí, y capaz que es sí, como sí, parte del ejercicio para poder llegar a ese encuentro, ¿no? Y tengo no. cuestionada esa expresión, sí, Mm. pero me parece que va por ahí, ¿no? Como depurarme, decir, no es lo que yo interpreto, es lo que él me dijo que le voy a devolver, creo, como solo lo que el paciente dijo.
Ujú. Ahí creo que viene el esfuerzo de Y depurarme. después digo, me parece, bueno, vos hablabas acá de la presentación era específicamente sobre la palabra, pero digo, esos encuentros además no constan nada más que de la palabra, sino en esa comunicación hay silencios que pesan un montón, hay contacto, hay otro tipo de Hay miradas, hay comunicación que están gestualidad, casi a veces a la misma altura o más de la palabra o palabra. están ahí, ¿no? La palabra resulta muchas veces insuficiente, esto lo hemos Claro. conversado tantas veces, ¿no? La palabra, y por eso la recurrencia a otras disciplinas. Sí, Ujú. sí, Bueno, sí. Gracias. gracias, Silvia. Me encantó lo que dije. Gracias, muchas gracias. Eli, dale vos. ¿Y Joaquín también te arrepentiste, Joaquín? Mm, Tal vez, no sé. Bueno, que siga él y después por ahí vos. Está bien, Da. está bien. Bueno, no sé cómo bajarla. Acá está. Eh, Pensé en montones de cosas, Silvia, gracias por el estímulo, porque me brotan, ¿no? Pensaba en varias cosas. Cuando vos hablabas del esfuerzo negativo, a mí me venía la definición que hace Nicolás Burbules, que es un filósofo estadounidense que trabaja sobre el diálogo en la educación, sobre el espíritu del diálogo, ¿no? No, Y él dice que el espíritu del diálogo tiene que ver con poder mantener mis supuestos en suspenso para escuchar lo que el otro quiere decir y tratar de comprenderlo en lo posible desde la perspectiva del otro. Y cuando el diálogo es en grupo, poder mantener los supuestos en suspenso, pero con el interés genuino de crear un significado común, ¿no? Como esta cuestión, poder despojarse del prejuicio hacia el otro en la medida de lo posible, que no es un vacío, sino un poner en suspenso, sí, escuchar al otro, si el otro me modifica, dejarme modificar, y si el otro no me modifica, seguir en mi posición, pero primero escuchar y estar abierto a que el otro me modifique, ¿no? Y también estar en esta cuestión de poder crear conjuntamente un significado en esa situación de diálogo, ¿no? Y me venía esa resonancia y me gustaba más esa cuestión porque muchas veces hablamos del vaciarnos, del ser cántaro, del recibir, y yo no sé si los orientales lo logran, pero me parece que para los occidentales es muy difícil. es muy difícil. Y yo digo, después uno hace ejercicios de mindfulness donde se trata de traducir a la experiencia oriental a la occidental y lo que te dicen es, no es vaciarte, es que no se te instale un pensamiento, es dejarlo fluir, dejarlo pasar, ¿no? Entonces yo digo, me gusta más la idea de poner en suspenso que la idea de vaciarse, que no sé si es posible. Después pensaba también en esto de conocer el ser, ¿no? Y a mí me gusta más pensar que los seres humanos no tenemos una esencia ni somos, sino que somos un siendo. Y entonces en el encuentro lo que tenemos es una foto de una película y nos encontramos en esa foto, que es la foto de ese momento que se puede ir transformando y que a lo mejor en esa relación médico-paciente o profesional de la salud-paciente puede haber continuidad o puede no haberla, pero que incluso en esa foto puede haber algún encuentro cuando el foco está puesto en esta creación de significado común. Esta mañana charlábamos justamente con Jorge y con Beatriz a raíz de una actividad que estábamos pensando, cómo cuando trabajamos una historia y pedimos resonancias, de golpe la resonancia se convierte en una multiplicación donde cada uno que resuena se vuelve protagonista. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos ese esfuerzo de que la resonancia no sea volverme protagonista, sino enriquecer la historia del otro, ¿no? Seguir trabajando en esa relación de escucha. No sé si me estoy explicando bien, porque estoy pensando mientras hablo. Sí. Y otra cosa que me venía es el cuento de las ciudades invisibles de Italo Calvino, el de Eufemia, ¿lo conocen? ¿No? Donde mi logro se transforma en otro lobo. Si quieren, si hay tiempo, después comparto un pedacito, pero es una ciudad donde todos entran a intercambiar mercancías, pero también en el fogón de la noche uno cuenta la historia de una hermana, de un lobo, de una guerra, ¿no? Y entonces dicen, y después cuando te vas de Eufemia,
para hacer más llevadero el viaje, te empezás a acordar de las historias y te das cuenta que tu lobo se convirtió en otro lobo, tu hermana se convirtió en una hermana distinta, tu batalla se convirtió en otra batalla, ¿no? En esta suerte de Lindo, transformación de las historias que entran en contacto. qué lindo, sí. Cuestiones sueltas que se me fueron apareciendo. Después me pregunté sobre la horizontalidad y la verticalidad y la simetría en la bidireccionalidad, pero bueno, eso ya sería entrar Ahora, en muchas sí, cosas, ¿no? temas que se abren mucho, sí, pero bueno, tenía que elegir algo, sí, se abren un montón, sí, 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 gracias, sí, qué lindo. Gracias por hacerme pensar tantas cosas. Ahí está Joaquín ahora. Gracias, sí. En principio, agradecer la oportunidad de tener estos espacios, ¿no? En esta suerte de circunstancial comunidad de práctica, ¿no? Me parece que son espacios infrecuentes, ¿no? Yo venía escuchando muy loco, ¿no? Porque estaba como con un pensamiento menos anclado, en específicamente el vínculo dentro del equipo de salud, ¿no? Y justamente antes de este Zoom, yo tengo los jueves un tironeo con otro horario y justo pude hoy asistir a las 19 a una capacitación en simulación clínica y briefing. Y justamente apareció el espíritu del diálogo. Estaba pensando en eso, de Good Bulls, y me llamó mucho la atención. Y estaba pensando en nada, como estaba hilando algo así como que estamos en este momento circunstancial, o por lo menos a mí me resonó así, de una pretensión globalizante en el pensamiento, de alguna manera hegemónica y amenazante, que exacerba entonces, ¿no? Nuestro cerrarnos alrededor de algo, ¿no? Y desde ese miedo, este, ¿no? Es como que vivimos ejercitando la posibilidad de imponer nuestro marco mental. Y eso es lo que hay que, de alguna manera, suspender o deconstruir, ¿no? Y yo sentía que en el diálogo que íbamos tratando de establecer, siempre estábamos tratando de deconstruir lo antitético, o es una cosa o es la otra, y había un camino intermedio en el cual uno no cancelaba su Sí. marco mental, pero podía vaciarse de él para entender genuinamente. Creo que son eh, prácticas, ¿no? Es como el albedrío cultural en el cual podemos situarnos o no. Entonces digo, este es un esfuerzo antihegemónico. Escuchar de esta manera, transcurrir de esta forma, como modelo médico hegemónico, como grupos agrietados de pensamiento en la comunidad, lo llevaba a ese marco y bueno, nada, escuchaba lo que contás comparado con la vivencia de la práctica médica en la periferia, donde nada de esto es muy frecuente, y bueno, estábamos años luz, ¿no? De cualquiera de estas cosas. Por eso también el esfuerzo negativo me pareció como metáfora, bueno, sí, intenso, pero es como, nada, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Uno camina por un espacio que no llama a este tipo de cosas. Bueno, esta reflexión me parecía medio china, digamos. Después la dudé y cuando Elizabeth mencionó el espíritu del diálogo, dije, bueno, comparto algo de esto. Así que gracias por el espacio para poder pensar algunas de estas cosas. Gracias a ustedes por compartir esto, Bea. Bueno, yo no quiero hacer más largo, pero muchas gracias. Y después de haber escuchado todo esto, termino con algo que para mí es importante siempre decir, ¿no? Como médica, y esto lo digo como médica, que a veces, en esta complejidad de la cual estamos hablando, nosotros tenemos cosas importantísimas que hay que resolver en el ya. O sea, por ejemplo, y está toda esta complejidad, es poder reconocer esto que vos decís, Silvia, que tenemos ciertas limitaciones en los encuentros, o ciertas cosas que son inabarcativas,
hace que yo sé que no lo voy a conocer completamente al otro y que a lo mejor eso no va a ser lo que yo busco. Pero, por ejemplo, esto del umbral, de pasar la puerta, muy objetivo me pasó, o sea, de una paciente mía que no quería pasar el umbral con una leucemia aguda para tratar en la sala de clínica. Y ella no quería pasar el umbral y tenía 15 años. Entonces, yo me presenté en ese umbral y le dije quién era, qué íbamos a hacer, que la iba a cuidar, cuál era mi posición. Yo sabía todo lo que le había pasado y lo que había sufrido. Y mi intención, y en ese encuentro, que fueron unos minutos que yo tenía con ella, mi intención era lograr que ella entrara a la sala de clínica. O sea, todo esto se da en un marco a veces de extremada, no sé, vulnerabilidad para los dos, porque si ella se iba, yo también me sentía vulnerada totalmente e ineficaz. Y así como pasa esto, también pasa, justo ayer me pasó otra cosa igual, que son momentos decisivos en donde toda esta complejidad nos da vuelta a todos, en donde entra una paciente a la guardia, una paciente en sus últimos minutos de vida, oncohematológica, muy afectada por una neumonía, donde ya venía con un estado de mucha fragilidad previa por recaídas del tratamiento y demás, y la hematóloga sube a verme a mí llorando, llorando, porque dice, mira, Beatriz, te vengo a buscar ayuda porque sentí que en la guardia los médicos que atendieron a mi paciente no me escucharon, le van a colgar morfina porque dicen que la paciente no tiene ninguna chance. Y así en esta situación en donde entiendo ahora mucho más que ella no se sintió alojada por ese equipo, no se sintió alojada, ella alojaba a su paciente, se alojaba ella en su angustia, pero no fue alojada por ese equipo, no podía resolver una situación que la veía injusta, viene y me cuenta a mí, yo conocía mucho a esa paciente, por eso viene conmigo, porque yo soy médica clínica y conocía mucho, y yo le preguntaba realmente, sabía la situación de la paciente de fragilidad y si estábamos ante una neumonía no iba a salir de un respirador y no debíamos conectarlo a un respirador, que era eso lo que le decía los médicos de la guardia. Entonces, hablando con ella y desplegando todo lo que ella me iba diciendo, yo le preguntaba, le seguía preguntando si a ella le parecía que eso era una medida buena para la situación en la cual estaba, hasta el punto que ella me dijo, no lo sé porque no puedo ser objetiva. Cuando llegamos a ese punto, yo le dije, bueno, entonces confía en mí y vamos a hacer lo que realmente tengamos que hacer con ella, todo lo que tengamos que hacer. Entonces me agradeció y se fue. Y yo bajé a hablar con los médicos de la guardia y en realidad yo les dije, che, ¿qué pasó? ¿Cómo tratan así a las personas? Me enojé un poco, pero en realidad me dijeron, no, nosotros solo dijimos que objetivamente no podíamos conectarla, que todo lo demás íbamos a hacer, tratar con antibióticos, bueno, todo lo que ella pedía, el tratamiento que debía recibir. Hubo un cortocircuito, algo que ella no pudo manejar, pero que veía su angustia, ella sentía su subjetividad, pero no la llevó a un buen encuentro con su equipo. Y después ella tampoco pudo hablar con esa familia que la estaba esperando. ¿Se entiende? Esa familia que estaba esperándola a ella, que era la médica de cabecera, para que le diera esta noticia, que era que no la íbamos a conectar a un respirador, ella no pudo afrontarla. Entonces fui yo a hablar con la familia, les conté que he estado con su médica de cabecera, que ella me había ido a buscar y todo esto, y la familia directamente, y lo cuento porque me pasó ayer, me reclamó y me dice, ¿por qué no está Julieta? ¿Por qué no está ella acá? ¿Por qué estás vos? Sí. Yo les expliqué que, bueno, que yo había hablado con Julieta, pero que Julieta iba a hablar con ellos, que yo me había... La verdad que en ese momento yo me sentí muy mal porque me sentí que era una intrusa en esa relación. Y de esa manera lo sentí. Ellos subieron a hablar con Julieta porque les avisé, Juli, quieren hablar con vos, quieren hablarte con vos. Y se lo reclamaron, no fue conmigo el problema, se lo reclamaron a ella. Nosotros queríamos que vos nos digas. Te estábamos esperando a vos. Nosotros todo lo que vos nos digas te vamos a acompañar. Y ahí hubo un hospedaje que se dio de vuelta y que la verdad que a ella la alivió de sobremanera porque pudo ahí sí realmente afrontar esta situación. Entonces, digo, no, todo esto se da en un marco de mucha vulnerabilidad para todos. Por eso esto que dice Rosina, el que sufre, el que no sufre, siempre nosotros tenemos una intención de ayudar, pero es todo tan complejo, ¿no? Esto de huésped y anfitrión, y bueno, es todo tan que vamos bailando en eso, ¿no? Hay matices, hay gravedades, hay capas, ¿no?
Y bueno, nada, hay capas. Hay Y muchas capas. gracias. No, gracias a vos. Muy lindo todo lo que dijiste. Sí, muy lindo. Muchas gracias. Yo quiero decir que estamos cerca de la hora y que estoy asombrada de la capacidad de todos los que eh, intervinieron para conectar con sus propias experiencias. Eh, Esta presentación de Silvia, que fue tan rica y también podría haber resultado en algún punto un poco abstracta. Y resultó que no, porque podríamos seguir hablando y cada uno de ustedes tomó en su propia experiencia, en su cotidianeidad, en su práctica, el valor de poder profundizar, que fue la invitación que Silvia nos hizo, ¿no? Entonces agradecerte mucho y agradecerles a todos el haberse tomado el tiempo a esta hora, un día de semana, de reflexionar juntos y de buscar mayor profundidad en el sentido de lo que hacemos, ¿no? Y de lo que ustedes hacen sobre todo. Bueno, Así que gracias a Silvia, gracias a y a todos. todos. Para mí un lujo poder compartir esto con ustedes en este ámbito. No hay muchos ámbitos donde se puedan compartir este tipo de reflexiones. Así que encantada y agradecida. Ya, muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias. A ver si yo puedo Gracias, tirar Silvia. corazones también. Gracias. Sí, Chau, chau. Gracias. tiremos. Acá, mira, encontré. Ay, qué lindas. Qué bueno. Chau, chau. Hasta luego. Gracias. Gracias, Silvia. Buenas Adiós. noches. Nos Muchas estamos gracias. viendo. Gracias Chao a a todos. todos. Adiós.